La energía, el nervio de la guerra. La dependencia que tenemos de las energías fósiles es tan extrema que si de un día para otro tuviésemos que prescindir de ellas, la economía de todo el planeta se paralizaría. Se prevé que la población mundial alcance los 9.000 millones de personas. Esto duplicará o triplicará la demanda energética actual. Es inimaginable que de un día para otro podamos sustituir una fuente de energía como el petróleo, que representa a grosso modo el 40% de la energía mundial, por otra alternativa. Las grandes potencias han tenido siempre el control de los combustibles fósiles. Si el hombre comprendiese que está contribuyendo a su inminente extinción, caería fulminado ante la magnitud de la destrucción que está imponiendo a su hábitat. Supervivencia. A 350 kilómetros de altitud, nuestro planeta parece repleto de potencial. Sin embargo, la demanda incesante de energía podría comprometer nuestro futuro. Los científicos han formulado 3 situaciones posibles sobre la energía en este siglo. La primera sería que todo fuese bien. Nosotros no somos la causa del calentamiento global. No hay límite de las reservas de carbón y petróleo y podemos seguir quemándolos sin temor. Otra situación implicaría que nuestros temores sobre el agotamiento del petróleo, el gas natural, el carbón y todo lo que tuviese que ver con el combustible fósil resultasen ser fundados. Cocinamos, congelamos, nos falta energía, la economía mundial se derrumba, el petróleo se vende a $400 el barril. En la última situación nos encontramos con políticas de investigación, búsqueda y desarrollo antes de que se agoten las reservas y antes de que sea demasiado tarde para detener el cambio climático. Todo el mundo sobrevive y se evita la guerra. Esta es la que yo deseo. Aunque la sociedad se preocupe cada vez más por la salud del planeta, sus habitantes viven volcados en el progreso a cualquier precio, y eso no siempre es sinónimo de respeto al medio ambiente. Pensamos que la gente se va a sensibilizar con el tema medioambiental, pero al final hay que entender que las decisiones se toman siempre sobre una base económica. A nivel mundial se observa un aumento de la cantidad de energía consumida por ciudadano. ¿Por qué? Porque países como China o India están saliendo de la pobreza y empiezan a consumir más para desarrollarse. La demanda energética global aumentará sustancialmente en los próximos años. Los expertos recomiendan que se reduzcan las emisiones de carbono a unos niveles de entre 450 y 550 partes por millón. Si somos capaces de estabilizar las emisiones de carbono a ese nivel, tendremos una posibilidad de moderar el incremento de temperatura a solo 2 o 3 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del problema? A escala mundial, se necesitaría una reducción de las emisiones de carbono de entre 7 y 8 gigatones al año. Si retirásemos 600 millones de todoterrenos de las carreteras, reduciríamos las emisiones de carbono alrededor de 1 gigatón. En todo el mundo hay entre 800 y 850 millones de vehículos. Suprimir 3/4 partes de los coches del planeta no es muy realista. Entonces, si ninguna otra forma de energía toma el relevo, ¿qué hacemos para conducir de forma ecológica? La magnitud del problema es tal que si no tomamos soluciones drásticas y seguimos conduciendo con petróleo, vamos de cabeza a la perdición. Esto nos lleva a preguntarnos,
¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tipo de energía tenemos que utilizar para combatir el problema? ¿Y a qué velocidad? Tanto si hay acuerdo a nivel mundial como si no. Los científicos analizan las energías estacionarias y las de los transportes para encontrar soluciones que nos liberen de la dependencia de las energías fósiles. La naturaleza nos ha hecho un regalo cruel en forma de energía solar y eólica. La cantidad de energía es grande, pero está muy difusa. Y convertirla de forma eficaz y a un coste razonable constituye todo un reto. La tecnología que se suele utilizar para generar energía solar es la fotovoltaica. En la Universidad de Ottawa la estudian para mejorar su eficacia. Estamos en un centro experimental. Tenemos 2 casas. Aquí tenemos una casa testigo y la otra simula que 4 personas viven en ella y prueban nuevas tecnologías. Podemos comparar los resultados para ver cuánta electricidad se produce durante el día, durante las estaciones, cuál es el consumo de la casa y qué proporción vuelve a la red eléctrica. De toda la luz que cae sobre el panel, el 40% se transforma en electricidad si el sistema funciona al 100%. Con el fin de mejorar la eficacia aún más si cabe, utilizamos nanoestructuras para estar mejor contrastados en el espectro solar. En este caso hay diferentes capas. Cada capa absorbe una parte diferente del espectro solar. Una sección absorbe del azul al rojo, otra del rojo al infrarrojo y otra absorbe el infrarrojo. A lo largo del día, a lo largo del año, el espectro es más azul, más rojo, y podemos medir el resultado del sistema en función del espectro. Así podemos comprender cómo se pueden mejorar las celdas para conseguir una mayor eficacia, en este caso de un 38 a un 40% y subiendo. Los proyectos de Karin Hinser, destinados a maximizar el poder de la energía solar, nos recuerdan a los de la Casa de la Biosfera en Montreal. Se trata de una casa diseñada para una pareja norteamericana. Tiene 800 pies cuadrados, unos 75 metros cuadrados más o menos. La capacidad de producción de energía de esta casa está asociada a unos 8,2 kilovatios de producción máxima, con una radiación solar máxima en un día. Podemos conectar todos los aparatos eléctricos de la casa, todos los electrodomésticos, frigorífico, lavavajillas, vitrocerámica, ordenadores, lavadoras, secadora, etc. La casa recibe otra parte de su energía de unos paneles térmicos. Los paneles térmicos solamente proporcionan agua caliente. Aquí en Montreal tenemos una radiación solar equivalente a la del norte de España. No está nada mal. Somos unos privilegiados porque no tenemos cielos grises como en tantos países de Europa. Disfrutamos de inviernos muy luminosos y a menudo con cielos azules. Incluso los días nublados, los rayos ultravioleta atraviesan las nubes y se produce energía. Otro aspecto interesante para los que se hayan decidido a dar el salto fotovoltaico es que la energía producida no se pierde. La energía excedente puede venderse a la compañía que proporciona electricidad a un precio más elevado del que la compramos. Así podemos recuperar nuestra inversión mucho más deprisa. La energía térmica puede desplegarse sobre grandes extensiones y concentrar el poder solar de forma muy eficaz.
En eso, la energía térmica ha revolucionado el campo de la energía solar. Estamos en la sala de control del Centro Nacional de Pruebas Termosolares. Desde aquí controlamos los campos de heliostato de nuestra torre. Hay 212 espejos que podemos dirigir hacia diversos objetivos fuera de la torre para probar materiales para la NASA o mejorar los paneles solares que alimentan una central solar. Lo que hace a esta energía única, diferenciándola del resto de energías solares, es su capacidad para almacenar grandes cantidades de energía. Hay espacio de almacenamiento suficiente para que la central opere las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creo que podemos concebir centrales que puedan reemplazar a las centrales nucleares y de carbón. La energía producida será casi constante durante todo el año. Al suroeste de España, cerca de Sevilla, una central solar ha conseguido producir electricidad de masa las 24 horas del día. Presenta una gran capacidad de almacenamiento. Tiene un receptor de sales fundidas a una temperatura de 500 grados, que le permiten proporcionar un 60% de energía más que una central sin este sistema de almacenamiento. Con más de 2.600 heliostatos, la empresa Gema Solar puede abastecer anualmente a 30.000 hogares. En Nuevo México, el sistema Stirling sin almacenamiento nocturno producirá una potencia solar semejante. Esto es el sistema Stirling. La parabólica es un espejo que refleja la luz y la concentra en un punto focal. La luz se intensifica. Es como si utilizásemos una lupa. El calor producido puede accionar un pistón como hace el combustible en un motor de gasolina. En el momento de mayor intensidad, el sistema Stirling genera un calor equivalente a 13.000 soles. Una vez instalados los 70.000 receptores de sol previstos, abastecerá de energía a 1 millón de hogares. Stirling Energy Systems ha desarrollado esta tecnología. Se han instalado parabólicas a lo largo de grandes superficies. No está pensado para ponerlo en el jardín de su casa. El sistema funciona únicamente con energía solar. No puedo garantizar la producción de energía hoy, pero si el sol brilla, lo haré. Los climatizadores funcionan cuando brilla el sol. No produciremos energía por la noche, pero por la noche la demanda de energía es mucho menor. Cuando el uranio, el carbón y el gas se hayan agotado, el sol seguirá brillando. Los receptores solares de los laboratorios Sandia de Albuquerque, Nuevo México, se utilizan para estudiar el comportamiento de materiales y gases sometidos a temperaturas extremas. Literalmente, pueden concentrar la energía de 7.000 soles. Esta instalación sirve para hacer pruebas con materiales, motores y combustibles solares a altas temperaturas. Las parabólicas concentran la luz y la reflejan al panel de pruebas que está encima de mí. El rayo creado está tan caliente que puede fundir lo que queramos. De este modo, podemos alcanzar temperaturas de 300 grados centígrados. Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a colocar un pedazo de acero en el panel de pruebas y voy a aplicar sobre él esta instalación a plena potencia. Después de unos 5 segundos, perforamos el acero al fundirlo. Los hornos solares son útiles para reemplazar a las incineradoras de residuos que normalmente funcionan con combustibles fósiles. Son capaces también de producir energía con la potencia necesaria para crear limpiamente combustibles alternativos, como por ejemplo hidrógeno.
Utilizamos este reactor para el proyecto Sunshine to Petrol, Luz en Petróleo. El objetivo de este proyecto es producir combustibles líquidos, como gasolina o queroseno, utilizando energía solar, dióxido de carbono y agua. ¿Cuánto costará la gasolina dentro de 10, 15 o 20 años? Cada vez es más cara y cada vez es más difícil encontrar petróleo. Por eso intentamos producir combustibles que funcionen con la infraestructura y la tecnología actuales. La energía eólica, aunque algo menos popular, empieza a rivalizar en potencia con la energía solar. También ella depende de la naturaleza y se ve sometida a sus caprichos. La fuerza de los vientos es uno de ellos. Los ingenieros no quieren instalar turbinas eólicas en lugares donde el viento sopla poco. Curiosamente, si el viento sopla demasiado fuerte, impide el buen funcionamiento de la turbina eólica. Aunque sea difícil almacenar la energía excedente, hay países que saben sacar provecho de las turbinas eólicas, como Alemania, que obtiene así el 10% de su energía. De aquí a 10 años, Dinamarca prevé generar el 50% de su electricidad gracias a la energía eólica. Si nos fijamos en las turbinas eólicas, por ejemplo, vemos que en 30 años han mejorado considerablemente no solo la producción y la eficacia de la producción, sino también la sostenibilidad y la fiabilidad. Y así es como se consigue progresar. En cierto modo, estamos atrapados en un callejón sin salida, porque si no invertimos y no construimos a gran escala fuentes de producción de energías alternativas o energías verdes, no desarrollaremos los conocimientos adquiridos para bajar los precios, haciéndolos más competitivos con los hidrocarburos. Los dichosos hidrocarburos sin los que no podemos vivir. ¿Realmente son inagotables? Algunos científicos opinan que se habrán agotado de aquí a 100 años. ¿Estarán entonces listas las energías alternativas para tomar el relevo? A día de hoy, no existe ninguna energía sostenible y perdurable que pueda competir con los precios de los combustibles fósiles de alta calidad, como el carbón o el gas natural. Unos combustibles que no son caros, pero que tampoco son sostenibles. Un equipo de ingenieros ha diseñado unas cometas que permiten recoger energía del viento desde el suelo o desde un barco. Las cometas a unos 1000 metros de altitud interceptan el viento replegándose sobre sí mismas. Al recuperar altitud, la energía contenida en sus velas ejerce una fuerza sobre el cable que hace girar al generador y produce electricidad. En el mar, las cometas no producen electricidad, pero son tan potentes que sustituyen a buena parte del combustible necesario para la propulsión del barco. Se trata de una forma de energía muy económica y a la vez muy ecológica. El viento genera energía, el agua también puede proporcionárnosla. Francia es la cuna de la invención de la turbina submarina que existe desde hace casi 40 años. La turbina submarina transforma la fuerza de las corrientes marinas en electricidad. El consorcio Sabela Energy pretende instalar turbinas eléctricas en el río San Lorenzo y en el Gran Norte de Quebec, que intenta liberarse de los generadores diésel. Nuestro proyecto tiene por objeto colocar un prototipo de turbina submarina fluvial en el Gran Norte de Quebec, que constituirá un sistema innovador en todo el mundo. Marcel Boridi, el promotor del proyecto, desea poder desplegar unas 60 turbinas submarinas en el Gran Norte de Quebec y alcanzar la cifra de 3000 turbinas de aquí a 2050. Cuando se estudian las energías hidrocinéticas en el mar, se considera que las mareas son ciclos que funcionan con un periodo de 6 horas 15 minutos. Es decir, cada 6 horas 15 minutos la corriente se detiene y vuelve en el otro sentido, se vuelve a detener y comienza de nuevo. Ahora bien, cuando la corriente se detiene es evidente que la turbina no produce nada. En el caso de los ríos, la corriente no se detiene nunca,
por lo que la potencia existe permanentemente. El río San Lorenzo, tras recibir el aporte de su afluente, el río Ottawa, acumula cerca de 10.000 metros cúbicos por segundo, que es muchísimo. La turbina submarina utiliza la energía cinética de las corrientes marinas. Pero ¿cómo funciona exactamente? Es una hélice, una turbina sobre un eje horizontal que rota por el desplazamiento del agua, por la velocidad de flujo del agua, y transmite su rotación a un generador para producir energía. Si el cauce del río es muy largo, la solución natural consistirá en poner las turbinas unas detrás de otras, en fila. Si el cauce es muy ancho, como en Montreal, se pueden poner las turbinas unas al lado de otras. Estas barras de 200 milímetros permiten disminuir el tamaño de los restos que golpean las aspas. Aunque las aspas son relativamente gruesas, anchas, rígidas y sólidas, para poder resistir el impacto de los restos que, pese a todo, consigan colarse por la reja. Aunque las turbinas estén bien ancladas bajo el agua, son vulnerables a las fuerzas de la naturaleza. En el mar, el mayor problema son las tempestades. Aquí en los ríos no tenemos ese problema, pero acabamos de descubrir que en Canadá nos enfrentamos a otro problema, el hielo. Las máquinas que se van a instalar en el Gran Norte utilizarán principalmente la misma tecnología que usamos para el prototipo que vamos a instalar en el río San Luis, aunque con algunas adaptaciones necesarias. El desafío del norte es que las máquinas estarán bajo hielo 6 meses al año y no tendremos acceso a ellas. Si se produce algún incidente, ni siquiera podremos bajar a ver qué ocurre. Es inconcebible que el hombre no utilice las extensiones de agua para otros fines que no sean alimentarse, porque son gigantescas. Representan el 70% de la superficie terrestre. No me cuesta nada imaginarme un coche eléctrico que pueda cargarse mediante una turbina submarina, por ejemplo. Los vehículos eléctricos de cero emisiones ofrecen la ventaja de respetar el medio ambiente. Las compañías eléctricas actúan de forma responsable, utilizando el coche eléctrico. Pero también quieren estudiar los hábitos de los consumidores que en el futuro querrán utilizar sus redes eléctricas. No creo que exista el riesgo de quedarnos sin electricidad, salvo que todo el mundo se compre un coche eléctrico mañana por la mañana. Y eso no va a pasar. Nos quedan 25 años para ir preparándonos. Pero ¿podemos permitirnos el lujo de esperar 25 años para pasarnos a la electricidad y solucionar el problema de las emisiones de CO2? No olvidemos que en el mejor de los casos los vehículos eléctricos de cero emisiones ofrecen una autonomía de 120 kilómetros. Es el mayor inconveniente de este tipo de vehículos. El tema de la distancia es un problema a corto plazo, en mi opinión de unos 10 años. La gente casi siempre coge el coche para distancias cortas y los coches están aparcados 23 horas al día. De hecho, el 90% de los trayectos que se hacen en Columbia Británica son de menos de 30 kilómetros. El otro inconveniente de los vehículos eléctricos de cero emisiones es la tarifa que los distribuidores de electricidad querrán cobrar a los consumidores. En California el precio difiere según la hora en que se utilice. Se quiere evitar así que la gente vuelva a casa después de trabajar y cargue su coche a la hora de la cena, cuando todos los aparatos están encendidos en las casas. Por eso el precio es más elevado a esas horas críticas. Después de las 10 de la noche es mucho más barato. De momento, BC Transit no ha aplicado ninguna tarifa de carga a los vehículos eléctricos. Cabe decir que a 8 céntimos el kilovatio por hora, una carga de 3 kilovatios supondría solamente 25 céntimos. Pero ¿cuánto tiempo se tarda en recargar un coche? ¿Y qué distancia se puede recorrer? Con una hora de carga de nivel 2 podemos conducir unos 15 o 20 kilómetros. Si salimos a hacer la compra, por ejemplo, y tardamos una hora, podemos volver a casa con la misma carga.
Son buenos coches y son más divertidos de conducir que los de gasolina. Son rápidos, cómodos y tienen buena aceleración. Son coches de verdad. Se acabó el depender de la gasolina. Hydro-Québec también ha puesto en marcha un programa de prueba de coches eléctricos, entregando una flota de 30 vehículos a diferentes empresas de Boucherville. El programa arrancó en 2011 y permite recopilar datos con el fin de mejorar las capacidades del coche, como por ejemplo la resistencia al clima canadiense, la autonomía y sobre todo el estudio de las recargas de los usuarios. Si mañana mismo todo el mundo se comprase un coche eléctrico, ¿el programa de Hydro-Québec podría dar cabida a todos los consumidores? La compañía estatal afirma que actualmente podrían sustituirse 1 millón de vehículos por coches eléctricos sin problema. Esa cifra solo representa el 25% del parque actual, pero se puede decir que es un buen comienzo. Hay que mencionar también que hace 6 años se anunciaba el fracaso del coche eléctrico. El coche eléctrico no solo es práctico. Brad Zimmerman, de Future Vehicle Technologies, ha desarrollado un coche que no deja indiferente a nadie. Generalmente los coches que respetan el medio ambiente son sencillos, se utilizan para ir de un punto A a un punto B, pero no tienen ningún incentivo. El nuestro es eficaz y excitante. Nunca había disfrutado tanto conduciendo un coche. Tiene forma de lágrima. Es una de las formas más aerodinámicas que existe sobre el planeta. Es ideal para un vehículo de 3 ruedas. El Evaros se distingue del resto de coches eléctricos del mercado porque está hecho con una tecnología diseñada especialmente para él y se han ido corrigiendo los problemas sobre la marcha. Nuestro primer prototipo de coche híbrido estaba hecho con piezas fabricadas por otras compañías. El consumo kilométrico era bueno, pero el rendimiento dejaba mucho que desear. Tardamos meses en conseguir que funcionase bien, porque las baterías no eran compatibles con el motor. Así que desarrollamos nuestra propia tecnología, porque cuando vas a un concesionario a comprar un coche, lo que quieres es que tenga buen rendimiento. De ese modo, las baterías se reparten por todo el vehículo en vez de estar concentradas en un solo bloque. Por un lado, para mejorar la ergonomía del coche, y por otro, para obtener más potencia en un espacio pequeño. El resultado es el doble de autonomía. La batería resulta muy cara debido a la intensidad energética. Cada batería se compone de 96 pilas, 288 pilas en total. Con unas baterías así, se puede alimentar a un coche para 200 kilómetros. Future Vehicle Technologies cuenta también con un laboratorio de ideas que ha puesto al servicio de varios organismos. Ahora la compañía quiere modificar la transmisión de estos coches para otras aplicaciones. En este momento el mayor problema que estamos ayudando a resolver es el de las emisiones en las minas. Intentan garantizar la seguridad de los mineros y nuestra solución pasa por una línea de vehículos híbridos igual de potentes, pero con menor índice de emisiones. Tenemos muy buena relación con algunas universidades. Hemos ayudado a la Universidad de Columbia Británica a fabricar su coche solar. Algunos estudiantes vienen aquí. Les enseñamos a trabajar con materiales compuestos como la fibra de vidrio o de carbono, pero todavía habrá que esperar para ver estos coches por la carretera. Aunque hoy dispongamos de energías sostenibles, la cartera de energías alternativas no basta para satisfacer la demanda de una población que crece constantemente. La hidroelectricidad cubre el 60% de las necesidades eléctricas de los canadienses. La energía hidroeléctrica es limpia, que no es el caso del carbón, utilizado mayoritariamente por chinos e ingleses. En cuanto a Francia, obtiene más del 75% de la electricidad de la energía nuclear.
Pese a todos los riesgos que conlleva esta forma de energía, sigue siendo para algunos la única opción por el gran volumen que proporciona. Algunos países han decidido optar por la energía nuclear para compensar, por así decir, la imposibilidad de producir energía eléctrica sin tener que depender aún más de los hidrocarburos. Pero el coste es importante porque a las sociedades que construyen y gestionan las centrales nucleares cada vez se les exige más que asuman los riesgos. Ahora bien, los riesgos siguen siendo desconocidos. Todos vimos lo que sucedió en Japón. El 11 de marzo de 2011, 3 de los 6 reactores de Fukushima se vieron gravemente dañados por el tsunami que causó la muerte a 19.000 personas. En mayo de 2012, Japón cerró su última central nuclear para realizar trabajos de mantenimiento. La opinión pública apoyó firmemente la decisión de prescindir totalmente de la energía nuclear. En la actualidad, los japoneses cubren sus necesidades energéticas mediante el petróleo y el gas natural que importan. Queda por saber si el país podrá aguantar en periodos de alto consumo sin recurrir a la energía nuclear. Además del gran volumen de energía al que ya no tendrá acceso un gran número de personas, los japoneses tendrán que transigir con los residuos radiactivos de baja o mediana actividad durante al menos 300 años. Y existen más inconvenientes. La desventaja de la energía nuclear es que no puede acoplarse a las energías sostenibles. Una central nuclear no puede detenerse y volver a ponerse en funcionamiento en unos minutos. Necesita que el sistema tenga un aporte de energía constante. Una de las futuras fuentes de energía es la fusión nuclear, que en vez de tomar un núcleo atómico pesado y romperlo en 2 o más pedazos, básicamente coge 2 núcleos ligeros y los une para obtener un átomo más grande, un núcleo más pesado. La fusión es la fuente de energía de las estrellas. Nosotros queremos reproducir la misma fuente en la Tierra. Para que se entienda mejor, la fusión a mí me gusta compararla con la fisión. Dicho de otra manera, la fisión es lo que hoy en día se utiliza en los reactores nucleares. En la fisión siempre existe el peligro de aceleración. Es necesario contener la reacción. Mientras que la fusión es como una hoguera, es decir, hay que echar constantemente leña para mantener la reacción. Queremos que reaccionen los núcleos, así que quitamos los electrones de alrededor de los núcleos y proporcionamos a los iones la energía suficiente para que se fusionen. Es cierto que la fusión nuclear es totalmente segura, pero también es cierto que dicha tecnología solo existe en el laboratorio. Considerada por los físicos como el santo grial de la energía, la fusión nuclear no ha cumplido ninguna de sus expectativas en 50 años de investigación. Pero para algunos científicos convencidos de su validez, la fusión nuclear está en condiciones de salvar al planeta del esperado desmoronamiento energético. Tenemos que comprobar si la fusión es factible, porque la ventaja de la fusión es que produce grandes cantidades de energía con el mínimo impacto medioambiental. La energía solar no solo existe en la Tierra. Los científicos han encontrado el modo de extenderla al espacio, aunque no bajo todas sus formas. Por solo una pequeña parte de lo que se ha invertido en la fusión, podríamos mandar un satélite solar operativo de aquí a 10 años. Estoy convencido de que no es por una cuestión de ingeniería ni de presupuesto, sino más bien por una barrera conceptual. La idea de energía solar espacial es muy elegante. Los grandes paneles solares no se colocan en la Tierra, sino en el espacio, en donde el sol brilla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y mediante láseres o microondas, se transmite a la Tierra la energía acumulada.
La estrategia más prometedora para desarrollar y desplegar un satélite solar nos la proporciona la naturaleza. Es un enfoque biomimético. Imagínense una colonia de hormigas o un enjambre de abejas, decenas de miles de unidades, y cada una con unas funciones definidas. En vez de desplegar una sola plataforma enorme, desarrollamos el satélite solar a partir de decenas de miles de módulos del tamaño de un coche, que se unirán en el espacio. Al colocar la central solar en el espacio, la energía recogida puede distribuirse a un continente por la mañana y a otro por la noche. Los satélites solares puestos en órbita pueden distribuir la energía acumulada a cualquier mercado de la Tierra. Un solo satélite a lo largo de toda su vida podría transmitir energía a 3 o 4 continentes. Se trata de una concepción espacial radicalmente diferente y resulta complicado atravesar la barrera conceptual. Los satélites solares no son una medida provisional, sino la evolución natural de la utilización de la energía solar. En la balanza mundial, las energías estacionarias que utilizan los sectores residencial, comercial e industrial figuran como las responsables de los daños climáticos sufridos en los últimos años. En cuanto a los transportes que funcionan con petróleo, figuran entre los emisores de gases de efecto invernadero. Por ahora, una de las soluciones que sí está a nuestro alcance es sustituir el petróleo por biocombustible. Existen varios tipos de biocombustibles. Los agrocombustibles son biocombustibles de primera generación y proceden de la agricultura. En la actualidad se está revisando este tipo de combustibles porque presionan las producciones agrícolas, amenazan la diversidad biológica y transforman la cadena alimentaria. Sube el precio de los cereales y se vuelven menos accesibles para los más pobres. Los carburantes hechos a partir de madera, hojas o paja se denominan linocelulósicos. Perjudican menos la cadena alimentaria. En Enerkem hemos desarrollado una tecnología denominada termoquímica. Tomamos los desechos no reciclables, que constituyen entre el 40 y el 50% de nuestras basuras. También podemos tomar madera residual, desechos agrícolas, y en 10 segundos los transformamos en un gas. Un gas muy rico, porque contiene hidrógeno, monóxido de carbono, es decir, las moléculas esenciales de la mayoría de nuestros productos. Purificamos este gas y lo transformamos en metanol. Y a partir del metanol obtenemos etanol. En Canadá, la ley C-33 obliga a las refinerías a mezclar la gasolina con un 5% de etanol. Una planta de Enerkem, como la que estamos construyendo en Edmonton, producirá etanol suficiente para proporcionar esta mezcla a 400.000 coches. Esto significa que el 90% de la basura generada por los hogares de Edmonton, por los ciudadanos de Edmonton, no irá al basurero. Será reciclada, utilizada como abono o introducida en sus coches. Aunque el hidrógeno no pueda proporcionar un volumen tan grande de energía como la hidroelectricidad o la energía nuclear, constituye una forma de energía que promete porque se produce de forma ecológica. El hidrógeno es un vector de energía limpia muy prometedor, que supondría una solución a los problemas del calentamiento global y del agotamiento de los combustibles convencionales, ya que la combustión de hidrógeno solo produce vapor de agua. El hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector de energía, como la electricidad. La electricidad, igual que el hidrógeno, tiene que producirse a partir de otra fuente de energía primaria. La mejor forma de transformar el hidrógeno en electricidad
es la pila de combustible. La pila no quema el hidrógeno, sino que lo transforma en electricidad. Cuando el hidrógeno se utiliza como combustible, solo se emite agua. La pila de combustible puede parecer algo complicado. Igual que una batería produce electricidad a partir de sustancias químicas, la pila de combustible lo hace a partir de hidrógeno y oxígeno, y el oxígeno proviene del aire. La tecnología de la pila de combustible es muy fácil de explicar. En el centro de la pila hay una membrana que divide al protón de hidrógeno para crear la corriente eléctrica. El catalizador toma el oxígeno del aire y lo transforma en ion, que a continuación reacciona con el protón de hidrógeno para formar agua. Las pilas de combustible se utilizan principalmente como fuentes de energía de transporte, pero también pueden utilizarse para abastecer a fábricas. En ese caso, el hidrógeno puede reemplazar a otras fuentes de energía muy contaminantes, como el carbón. Es un gran paso para la tecnología de las pilas de combustible. Nuestro primer módulo empezó a funcionar en Ohio el verano pasado en First Energy, en una central de carbón que produce 1 megavatio de electricidad para Ohio. Es una aplicación estacionaria que utiliza hidrógeno de biogás modificado, una fuente limpia. Estoy en el interior de una sección de 250 kilovatios de nuestro módulo para Toyota. Vamos a duplicar la producción energética de esta sección y así alimentar a unos 250 hogares. El hidrógeno puede utilizarse de varias formas. Puede utilizarse para calentar hogares, como combustible para coches, trenes e incluso algún día aviones. El hidrógeno tiene múltiples aplicaciones. Como es un combustible químico, presenta una gran movilidad. Es un combustible para el transporte y la mayoría de las compañías automovilísticas creen que es la tecnología del futuro. Columbia Británica es pionera en materia de coches de pila de combustible impulsados por electricidad a partir de hidrógeno. La ciudad de Surrey ha dado el salto hacia el futuro y ha dotado a sus empleados municipales de coches de pila de combustible. Los vehículos de hidrógeno son, en mi opinión, una de las mejores soluciones en términos de combustible alternativo a la gasolina o al diésel tradicionales, ya que los últimos modelos tienen una autonomía de entre 600 y 700 kilómetros sin repostar. Y al contrario que los vehículos eléctricos que hay en el mercado, los vehículos de hidrógeno pueden repostar en unos minutos igual que los de gasolina o diésel. Estoy convencido de que los vehículos de hidrógeno no producirán emisiones de carbono y eliminarán las preocupaciones relacionadas con los viajes de largas distancias. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Los fabricantes han determinado cómo sustituir el motor de gasolina o diésel por el motor de hidrógeno. Desgraciadamente, nosotros carecemos de la infraestructura necesaria y creemos que el gobierno debería intervenir. Algunos lo llaman coche de hidrógeno, pero es más exacto denominarlo coche de pila de combustible, ya que la pila transforma el hidrógeno en electricidad. Colin Armstrong, presidente de la firma HTEC, que defiende el hidrógeno como solución ante la crisis energética que nos acecha, es un entusiasta defensor de este tipo de vehículos. Colin desmitifica los miedos que rodean al coche. Hemos realizado algunos proyectos en Vancouver en los que más de 100 conductores han utilizado diferentes coches de hidrógeno y siempre es lo mismo. Al principio tienen algunos temores, pero al final los miedos se esfuman. Incluso llevan a sus hijos en el coche. Lo único que hace falta es educar a la gente.
El hidrógeno puede producirse a partir de diferentes fuentes de energía. Es una de sus ventajas. Puede producirse tanto por una turbina eólica como por carbón. Claro que si optamos por el carbón debemos saber que no es limpio. Pero si producir hidrógeno utiliza más energía de la que genera, no hemos avanzado mucho. Por otra parte, si producir hidrógeno contamina, pero hemos eliminado mayor cantidad de gases de efecto invernadero conduciendo, sería justo seguir produciéndolo. En la producción de energías verdes siempre hay que tener en cuenta el equilibrio energético. Las estaciones de repostaje de hidrógeno serán unos sistemas cerrados, sin ningún goteo, como ocurre con la gasolina y el diésel, sin vapores. Llenar el depósito de un coche de hidrógeno es igual de fácil que llenar un coche normal. Abrimos el depósito, quitamos el tapón y nos acercamos. Metemos la manguera y ya no tenemos que tocarlo. Cuando hace frío se nota más la diferencia. No tenemos que quedarnos al lado ni mancharnos las manos de gasolina o aceite. Si el día de mañana el hidrógeno se utiliza como combustible, sería bastante sencillo poner a punto la infraestructura necesaria a partir de la ya existente para el petróleo, incluyendo el transporte por oleoducto o camiones. Un importante productor de hidrógeno del norte de América afirma que instalar una estación de repostaje llevaría entre 6 y 12 meses, dependiendo del tamaño del equipamiento. De momento, la industria sigue deliberando antes de decantarse por el coche eléctrico o por el coche de pila de combustible. La gran desventaja del coche eléctrico es la batería, que no aguanta bien el frío y le impide recorrer grandes distancias. Las desventajas del coche de pila de combustible son la falta de estaciones de repostaje y la inflamabilidad del hidrógeno, que hay que saber manejar. En cuanto al coche solar, que a muchos les gustaría que volase en horas punta, digamos que todavía falta para tenerlo circulando por nuestras carreteras. Ya hemos superado el 1.000.000 de kilómetros y la flota de Whistler ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en unas 22.000 toneladas. Eso equivale a retirar 400 coches de la carretera al año. Gracias al transporte público ha sido posible probar la infraestructura implicada en la gestión del hidrógeno. También se ha podido estudiar la inflamabilidad de este combustible y los resultados han sido tranquilizadores. La gasolina y el gas natural son tan inflamables como el hidrógeno, solo que la gasolina y el gas natural son más estáticos. No se mueven tan deprisa en el aire como el hidrógeno. Tienden a permanecer concentrados y a explotar mucho más deprisa que el hidrógeno, que, por el contrario, tiende a propagarse muy rápidamente sin llegar a alcanzar nunca el límite de inflamabilidad. La flota de Whistler ha alcanzado recientemente la cifra del 1.000.000 de kilómetros. En 2 años no se ha producido ningún incidente. Los habitantes de Whistler se han acostumbrado a viajar sin los ruidos y sin el olor a diésel característicos de los autobuses. Pero para un visitante la diferencia es considerable. Por el nombre es fácil confundir la pila de combustible con la pila del coche eléctrico. La pila eléctrica almacena la energía, de modo que tenemos una cantidad limitada de energía. Cuando se agota hay que recargarla. Mientras que la pila de combustible se alimenta continuamente de combustible con el hidrógeno y el oxígeno, así que nunca se agota, porque tiene una fuente de combustible que la alimenta. La flota de autobuses de Whistler no es un proyecto de demostración. Los autobuses están de servicio todos los días. Hacen su trayecto, recogen pasajeros. Están expuestos al frío, a la nieve, al hielo, a las cuestas. Son condiciones reales. La gente tiene que ver que este proyecto es la prueba de que la tecnología es fiable y puede ser rentable ya que comercialmente es viable. Las empresas públicas son los buques insignia de las nuevas energías del transporte, pero el consumidor también quiere beneficiarse de las ventajas.
Parece ser que todo empezará en 2015, cuando estemos en condiciones de fabricar los vehículos en serie. Así que no falta mucho. Hay varios factores clave que van a influir en el puesto que ocupe el hidrógeno en el mercado. Uno de ellos será el impuesto del carbono, que hará al hidrógeno mucho más atractivo frente a los carburantes fósiles. La única solución para acabar con nuestra dependencia del petróleo y frenar los daños al medio ambiente es el coche de cero emisiones. La primera hornada son los coches eléctricos y la segunda los coches de pila de combustible. Pero aunque el coche ya esté listo para circular por nuestras carreteras, hay muy pocas estaciones de repostaje de hidrógeno. Solo falta una combinación que mueve montañas: los fabricantes de coches, las instancias gubernamentales y la convicción de los consumidores que quieren un coche de cero emisiones desde ya mismo. Consumimos alrededor de 87.000 litros de energías fósiles por segundo. Para poder seguir saciando nuestra gigantesca sed de energía sin contaminar, habría que construir una planta nuclear nueva cada semana o construir 1.000 turbinas eólicas cada mes durante 50 años. Si la humanidad no está dispuesta a reconocer las energías alternativas como motor del progreso, es inevitable que la economía se derrumbe. Y por último, que la supervivencia del hombre se vea amenazada.